Y hemos llegado así a uno de los capítulos estelares de la fenomenología del espíritu. Ya nos habló de la fenomenología, de la razón, de la autoconciencia, de la dialéctica, de la ética, y hoy entonces entramos en el capítulo sexto, que empieza en el corchete 238, a hablar de lo que es el espíritu. Por primero asienta que la razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de toda realidad. Y es consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. La razón es espíritu. Ya nos empieza a complicar las cosas, Hegel. La razón es espíritu. ¿Es espíritu la razón? Desde luego no estamos hablando de un espiritualismo o una espiritualidad, pero sí ahí podemos escuchar ya los aturdidos críticos de Hegel como Schopenhauer, que decía pues es un monumental misticismo de la razón, de la ética. No, aquí hay un misticismo de la razón. Es espíritu, en tanto que eleva la verdad, bueno, ¿qué verdad? Porque es la verdad que descubre la conciencia, que le es dada, ¿no? Finalmente es Dios quien da esta verdad, según Hegel, de alguna manera, pero bueno, habrá que ver cómo después pone a Dios en todas partes, ¿no? La pone en la razón, ¿no? La saca de las sacristías, de las escrituras, y entonces pone el espíritu. No estoy hablando del espíritu divino, sino el espíritu como lo entiende Hegel, como lo comprendemos, ¿no? Pero lo pone en la razón, lo pone en el mundo, lo pone en la inteligencia, lo pone, pues sí, es una gran mistificación si lo vemos desde el punto de vista de Schopenhauer. Pero bueno, antes de criticarlo, vamos a leerlo. ¿Qué les parece? La razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda realidad y es consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. El devenir del espíritu era presentado por el movimiento inmediatamente anterior, en el que el objeto de la conciencia, la categoría pura, se elevaba al concepto de la razón. Hace un recorrido sobre la razón observante, la legisladora, y que la convierte en abstracta, hasta que se representa a sí misma como efectivamente real como conciencia y se representa a sí misma. Eso es el espíritu. Repetimos, la sustancia es la esencia espiritual, el concepto, que es en sí y para sí y que no es todavía conciencia de sí misma. Sin embargo, la esencia que es en sí y para sí, que ese sí es el concepto, y que al mismo tiempo es ella efectivamente real como conciencia y se representa a sí misma, es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es todo este movimiento que se manifiesta ontológica, metafísica, epistemológicamente al ser humano, particularmente a la razón del ser humano. Hay una diferencia aquí entre Hegel y Zubiri, porque Zubiri va a decir que se le va a manifestar a los sentidos del ser humano, no a la razón concipiente, sino a todos los sentidos del ser humano. Por eso es una inteligencia sentiente. Siente la realidad esencial, física, metafísica, ontológica de Dios, que está en la realidad, pero aquí Hegel más bien va a decir que esta mistificación, es decir, este espíritu, se da a la conciencia, se da a la inteligencia. Aquí no tiene nada que ver los sentidos, aunque sí tiene que ver lo sensible, pero no solo lo sensible como sentido, sino como algo sentido. No los sentidos, lo sentiente del ser humano, sino lo sentido. Es lo que llama espíritu. Su esencia espiritual ha sido ya definida como la sustancia ética. Pero el espíritu es la realidad ética efectiva. Da un paso adelante.
no solo es sustancia ética, sino realidad ética efectiva. El espíritu es, como sustancia, la inmutable y justa igualdad a sí mismo. Pero, como ser para sí, es una realidad que se ha disuelto. Esta manera de jugar con los conceptos, ¿sí? Es una sustancia que se iguala, pero que al manifestarse se disuelve, desaparece. La esencia bondadosa que se sacrifica, en la que cada cual lleva a cabo su propia obra, que desgarra el ser universal y toma de él su parte. Esta disolución y singularización de la esencia es precisamente el momento del hacer y el sí mismo de todos, es el movimiento y el alma de la sustancia y la esencia universal efectuada. Y precisamente por ello es el ser disuelto en sí mismo. Como es igual, se disuelve, se niega a sí mismo. Otra vez el poema ontológico, ser y no ser. Es por lo que no es la esencia muerta, sino la esencia efectivamente real y viviente. ¿De dónde se saca Hegel esto? Bueno, el espíritu es así la esencia real absoluta. No es una esencia muerta, sino real y viviente. El espíritu es conciencia en general, es la conciencia que tiene razón. El espíritu es la vida ética y aquí ya va a aparecer un elemento que va a ser problemático porque va a fundamentar lo que va a ser el Estado, la nación, el concepto de gobierno, de justicia. Pero recuerden que Hegel era teólogo también y aquí hay resabios de una teología. El Dios cristiano no es Dios sino un pueblo. La primera manifestación teológica de Dios es del Antiguo Testamento, Yahvé, Dios de los ejércitos, que habla a Moisés y le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El término pueblo es un término hebreo, un término judío, que después es retomado por todas las religiones, particularmente por el cristianismo, para manifestar la obediencia de un pueblo ante un señor, el amo y el esclavo, que obedece mediante la ley interior a una ley superior, suprasensible, que es Dios. Van ustedes viendo cómo la ética hegeliana, basada en las virtudes y demás, aunque no lo dice específicamente y no lo declara específicamente, tiene su resabio y su fundamento ciertamente en una teología cristiana. El espíritu es la vida ética de un pueblo en tanto que es la verdad inmediata, el individuo que es un mundo. El mundo ético viviente es el espíritu en su verdad, tan pronto como el espíritu llega al saber abstracto de la esencia. La eticidad desciende a la universalidad formal del derecho. 241. La universalidad del derecho. Y entramos en el terreno de la filosofía del derecho. ¿Cómo se fundamenta el derecho? Ya no como un derecho inherente, natural, por el hecho de haber sido nacidos seres humanos sin cola, sin rabo, sin orejas de perro, de mono, sino por el haber hecho nacidos seres humanos, seres concipientes, seres racionales, homo sapiens, homo erectus, picanthropus erectus, ya no, sino que somos zoon politikon, dijera Platón, Aristóteles, seríamos animales racionales o animales de realidades, como dijera Zubiri. ¿Cuál es la antropología que está detrás aquí, pues, de esta filosofía del derecho? Bueno, el mundo ético viviente es dado en el espíritu, en el devenir del mundo, tan pronto como ese espíritu llega al saber de la esencia. Es como esa eticidad se convierte en el
la elección que viene dada entre el bien y el mal, el aspecto ético, la elección en bien de la humanidad. Ya nos había hablado en el capítulo anterior sobre la ley y el reino de las leyes. Esta universalidad es el derecho. Y entonces ya no entramos en el derecho natural, sino escalamos al derecho positivo. Es un derecho que nos es dado por la razón, por el hecho de inteligir un mundo moral, un mundo ético, el mundo entre el bien y el mal y el mundo de la justicia. Entonces se transforma todo, se transforma lo ontológico, lo metafísico, lo antropológico y también la cultura. Porque entonces, ¿en torno a qué va a girar? En torno a los derechos inherentes, inalienables del hombre por el hecho de ser hombre, hay un giro jurídico, filosófico, teológico, hay un giro epistemológico, ya no en la naturaleza, sino en lo positivo, en lo ético, en lo formal del derecho, en las leyes, que se objetiva en un Estado, que se objetiva en una nación, que se objetiva en la época de Hegel en una monarquía, o en unas monarquías. Recuerden que estamos en el año de 1810 alrededor, cuando México apenas estaba en plena guerra de independencia. Hegel ya nos estaba proponiendo los caminos de lo que son las leyes, la ética, la moral, las constituciones, que debe de obedecer y regir a todos los pueblos, el derecho internacional. Aquí va a tener su origen el derecho universal, el derecho internacional, como un derecho de todos los pueblos que están llamados a obedecer la ley universal, la ley que gobierna a los seres humanos con justicia, por esta eticidad, por esta moralidad. El espíritu de ahora en adelante, escindido dentro de sí mismo, inscribe en su elemento objetivo como en una dura realidad efectiva una de sus mundos. El reino de la formación por medio de la cultura. El medio es la cultura, un medium. Recuerden que al principio dijo que al ser se le puede llegar por los medios. La fenomenología es justamente los medios a los cuales nosotros podemos llegar al espíritu, fenomenología del espíritu. Entonces al espíritu lo vamos a conocer por este fenómeno que es la cultura, este medium que es la cultura. El reino de la formación, no de la información, sino de la formación. La cultura forma. ¿Cómo? A través de las leyes. Y frente a él en el elemento del pensamiento, el mundo de la creencia de la fe, el reino de la esencia. Pero ambos mundos captados mediante el concepto, por el espíritu que retorna así de esta pérdida de sí mismo, son transformados y revolucionados por la intelección y su difusión, por la ilustración a la que le va a hacer una crítica feroz, y el reino separado y extendido del más acá y más allá, retorna a la autoconciencia que ahora en la moralidad, que ahora aparece, la moralidad, el derecho, la eticidad, se capta como la esencialidad y capta la esencia como sí mismo efectivamente real, que ya no pone fuera de sí su mundo y su fundamento, sino que deja que todo se consuma en sí, como conciencia es el espíritu cierto de sí mismo. El mundo ético, estamos en el número 240, al final, el mundo desgarrado. Híjole, estas expresiones de Hegel de pronto tan seco en su filosofía y de pronto pone un dramatismo conceptual, filosófico, ¿no? El mundo ético, el mundo desgarrado en el más acá y el más allá, y la visión moral del mundo son, por tanto, los espíritus cuyo movimiento y cuyo retorno al sí mismo simple, que es para sí del espíritu, los veremos desarrollarse
como su meta y resultado, emergerá la autoconciencia efectivamente real del espíritu absoluto. A través de las leyes, en otras palabras, a través de la eticidad y a través de la moralidad, como medio vamos a alcanzar al espíritu absoluto, que desde el futuro, desde la historia, nos está revelando quién es en sí para sí. Bueno, la razón es espíritu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda realidad y es consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. La esencia espiritual es la sustancia ética. Tenemos aquí a la razón observante, que es la conciencia que tiene razón, ya lo habíamos visto. Y la esencia espiritual, que es la sustancia ética. Por otra parte, vamos a tener que esta razón observante tiene al yo y al ser. Y este yo es el ser para sí y el ser es el ser en sí. Y entre el ser en sí y el ser para sí hay un encuentro. Hay una relación de encuentro. Esa esencia efectivamente real y viviente, que es la sustancia ética, la sustancia espiritual, es la conciencia en general. La razón observante nos va a informar de esta inmutable y justa igualdad de sí mismo. Así es como se va a transformar en la conciencia que tiene razón. La conciencia ya no que se mira a sí misma, sino la conciencia que tiene razón, que posee la razón, que habita en la razón. Es la esencia real absoluta que se sostiene a sí misma. Todavía no dice que es verdad, sino que tiene razón. Es la vida ética de un pueblo. ¿En qué se basa la vida ética de un pueblo? En la conciencia que tiene razón. Es el derecho positivo. En tanto verdad inmediata, la eticidad desciende a la universalidad formal del derecho. ¿Cuál es la relación entre la eticidad y el derecho? Bueno, pues que en el derecho la ética va a ser el reino de la formación por medio de la cultura y el reino de la esencia. O sea, en las leyes, en el derecho, en la justicia, está el reino de la esencia. Vamos a encontrar aquí la crítica que va a ser del mundo de la creencia de la fe y de la ilustración en el número 240. Damos un brinco al número 241 donde nos va a hablar del espíritu verdadero y la eticidad. El mundo ético, la ley humana, la ley divina, el hombre y la mujer. En el número 242 nos va a decir que el espíritu tiene existencia y validez. ¿En qué? Porque el espíritu es abstracto, ¿no? El espíritu, no, ¿cómo lo objetivas? ¿Cómo lo aprendes? Dice, bueno, en la ley humana. ¿Cómo se explicita la existencia y validez de este espíritu, que es ético? Pues en la ley. Pues ese espíritu es ley, derecho positivo. ¿Cómo es esta ley? Pues la ley de la singularidad del sujeto y la ley de la universalidad. Y entonces entre la singularidad y la universalidad tenemos el poder ético del Estado. Otra vez, un juego de fuerzas. Tenemos un juego de fuerzas y si tú quieres conocer quién es el sujeto y quién es el Estado, tienes que ver cuál es la relación entre ahí. Si quieres conocer cómo es el espíritu de una cultura, si es justo o injusto, tienes que ver cómo relacionan los sujetos, los individuos y cómo se relaciona el Estado. Y este poder ético, estas fuerzas éticas, estas fuerzas que están en juego, son las leyes. La ley humana y el Estado. La ley interior y la ley universal. ¿Cuál es la sustancia efectivamente real? La sustancia efectivamente real, ay Hegel, es un pueblo. Y
un ser es singular, es un individuo, digamos un ciudadano, en cuanto a que es ciudadano de un pueblo. Mi singularidad se concreta en la ciudadanía que forma parte de lo universal, es decir, yo no soy yo soy pueblo. Yo soy sujeto, pero soy sujeto dentro de un pueblo. El sujeto de la cultura es el pueblo, y el pueblo es gobernado por un gobernante que se sujeta en leyes, y estas leyes tienen un poder ético al cual yo debo de al que debo de adherirme por ser esta ley universal. Entonces tenemos aquí que la comunidad va a ser la esencia absoluta, que es el espíritu que es para sí. Estas categorías de pueblo, ya dije, son categorías bíblicas. Marx las va a retomar, pero para hablar de un pueblo como liberación, emancipación. También en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, se habla de la liberación del pueblo. Dios que libera al pueblo israelita del faraón, de la opresión del faraón. De forma tal que una filosofía ética también la encontramos antes en el pensamiento israelita, en el pensamiento hebreo. Hay resabios, pues, tanto en Hegel como en Marx, de algo que no es completamente novedoso. Pero lo novedoso es que Hegel lo está poniendo aquí en un ámbito ya objetivado como un espíritu, como una fenomenología del pueblo, de la comunidad, del Estado, de la nación y de las leyes. En el número 243 nos vamos a encontrar que lo ético es algo universal, solamente es ético como esencia universal. Plop. Te vas para atrás, ¿no? Hay una ética universal, una ética global. Hans King, uno de los filósofos actuales, teólogos, nos dice que el mundo no va a dejar de ser un mundo contradictorio y desgarrado en guerras y en contradicciones, en tanto no haya una ética global. Pero ya Hegel nos habla de una ética como algo universal. Solamente es ético como esencia universal. ¿Cuáles son las pretensiones hegelianas de esta ética? Un derecho positivo que gobierne a los pueblos, pero ¿cómo es eso? La relación ética entre los miembros de una familia no es la sensación ni la relación de amor. El fin propio de la familia es el ser singular como tal. Esta afirmación, que parece muy sencilla de entrada, rompe con el cristianismo, rompe con una visión de la familia fundada en el amor. Es mucho más, para la época, estamos en 1800, siglo XIX, un siglo atrás, quizás sí retrata su época, porque hoy no hablamos de una familia fundada en el hombre y la mujer, que va a ser muy interesante cómo Hegel va a atacar ahorita el tema de la mujer y del hombre, ¿no? Les pone una función y una ética diferente, una ética para el hombre y una ética para la mujer. Hoy la teoría de género y los feminismos y la diversidad ponen en cuestión la teoría hegeliana de lo que es la familia. Hay nuevas estructuras familiares, hay relaciones familiares homoparentales y que no tienen nada que ver con la manera en la que Hegel comprende la eticidad o la moralidad de una familia. Por lo tanto, esta parte la vamos a dejar en paréntesis, pero no deja de ser escandalosa en su época. La relación ética entre los miembros de una familia no es el amor. Entonces, ¿qué es? Es una pregunta. Bien, vamos al número 246, donde nos va a hablar del gobierno como una comunidad, la unión de lo que es la comunidad y la familia, donde se conjuga la libertad y la fuerza. El espíritu efectivamente real, reflexionado dentro de sí, el sí mismo simple de la sustancia ética total, es el gobierno.
El espíritu efectivamente real, reflexionado dentro de sí, el sí mismo simple de la sustancia ética total, es el gobierno. Si este gobierno es opresor, es injusto, es dictatorial, es monárquico, es déspota, eso no parece preocuparle mucho a Hegel. Por eso sostienen que Hegel es el que sostiene de alguna manera el Estado totalitario o el Estado prusiano. Sería como una especie de ultraconservadores o conservadores que buscan el idealismo de un Estado impoluto, ideal, armónico, donde todo marcha de acuerdo a ciertas leyes y normas, pero que está fundido o desfondado por una inmoralidad o corrupción como lo hemos vivido nosotros en México durante varios años, ¿no? Se nos hablaba de un Estado perfecto, de un Estado democrático, cuando no había democracia, cuando habían matanzas, cuando había corrupción, cuando había muertes, cuando estaba desfondado el Estado, prácticamente deshecho, corrompido, agusanado, pero no obstante había un gobierno formal, absolutamente injusto, ¿no? Hasta de terror si ustedes quieren, pero había un reino de leyes. Aparentemente las familias se sostenían bien y demás, entonces la formalidad estaba ahí, la eticidad teórica estaba ahí, el espíritu estaba ahí, pero ¿y la justicia? ¿Y el pobre? ¿Y el oprimido? ¿Dónde quedan? Y en este sentido va a ser Marx el que le va a dar un empujón enorme a la filosofía de Hegel al descubrir las contradicciones sociales que Hegel no vio. Marx va a puntualizar esas contradicciones sociales que Hegel pasó por alto por estar buscando el espíritu absoluto en una eticidad, en una fundamentación jurídica, legal, armoniosa, virtuosa, honrada, honesta, feliz, pero ¿qué tanto irreal? Vamos al número 247. La eticidad del hombre y la mujer. Bueno, ya ahí entramos en un problema. Eticidad del hombre y la mujer. Hay dos esencias universales del mundo ético. Tenemos que leer esta parte, aunque personalmente me gustaría que, sobre todo alguna mujer de nuestro grupo, la llevara adelante como una crítica y que nos diera su punto de vista como mujer, y también cualquier hombre que lo quiera manejar, ¿qué entiende por estas dos esencias universales del mundo ético? No hay una moral o una ética para ambos, sino que hay una para el hombre y para la mujer, dos esencias. Entonces en el hombre encontramos la universalidad y en la mujer la singularidad. Bueno, a lo mejor estoy haciendo decirle a Hegel cosas que no dijo, pero así está escrito, pues, así uno puede interpretarla. Y en el hombre se va a encontrar la ley divina a la ley humana. Y en la mujer, la directora de la casa y en quien mantiene la ley divina. La mujer mantiene la ley divina. Número 247 del texto de Hegel. Bien, creo que este capítulo del espíritu vamos a darle un avance nada más hasta la eticidad del hombre y la mujer. Hay una oposición determinada entre los dos sexos. Hoy nadie entiende la eticidad o la esencia del mundo ético de los hombres como hombre y mujer como una oposición, sino como una igualdad, ¿no? Hoy nadie entiende la moralidad del género como opuestos, sino como complementarios, es más, como iguales. Bueno, aquí hay un anacronismo que habrá que superar para poder entender adecuadamente a Hegel en el mundo de hoy. En el número 250 nos va a hablar de lo que es la justicia, como equilibrio, igualdad, y que se objetiva o se concreta en el gobierno de un pueblo. ¿Qué es la injusticia? El acontecer pura y simplemente algo. Es la universalidad abstracta del ser. La conciencia de la sangre del individuo disuelve la injusticia. Ya lo iremos comentando con más detenimiento. El reino ético es así, en su subsistir, un mundo inmaculado, cuya pureza no está manchada por ninguna escisión, el idealismo absoluto de Hegel.
La acción ética, el saber humano y el divino, la culpa y el destino, nos la va a hablar en el inciso B. En el inciso C nos hablará sobre el estado jurídico, y este va a ser muy importante, es el número 261, para comprender lo que es la filosofía del Estado. Lo que el mundo de la eticidad se llamaba la ley divina oculta ha salido de hecho desde su interior hacia la realidad efectiva. En aquel mundo el individuo singular solo valía y era efectivamente real como la sangre universal de la familia. Muy judío el asunto, ¿no? Como este singular, él era el espíritu separado y carente del sí mismo. Ahora ha salido de su irrealidad, por ser la sustancia ética solamente el espíritu verdadero. El individuo singular retorna a la certeza de sí mismo. Es aquella sustancia como lo universal positivo, pero su realidad efectiva es ser un sí mismo universal negativo. Hemos visto a los poderes y las figuras del mundo ético hundirse en la necesidad simple del destino vacío. Este poder del mundo ético es la sustancia que se reflexiona dentro de su simplicidad, pero la esencia absoluta que se reflexiona dentro de sí, precisamente aquella necesidad del destino vacío, no es otra cosa que el yo de la autoconciencia. Bien, el espíritu extrañado de sí, la formación por medio de la cultura, la esencia como costumbre. Viene una disertación de la creencia de la fe y la intelección pura, hace algunas anotaciones sobre lo que es la religión como creencia de la fe, como creencia pura de la esencia, el objeto absoluto de la fe. Por cierto, nunca nos dice qué es la fe. Habla de la fe, pero no nos dice qué es el acto de la fe. Subiri sí nos va a decir qué es el acto de la fe, de la religación, un acto de entrega. En la naturaleza hombre y Dios, Subiri se dio cuenta que Hegel dejó un gran vacío en este tema. Y él lo retoma para decir que la fe va a ser una religación. Hegel no nos va a decir qué es fe para él. Él presupone que el lector en su época entiende fe como asentimiento a una serie de verdades que proclama una religión o las religiones. ¿Cuál es el objeto absoluto de la fe? Aquí habla ya en concreto de una fe distinta, ¿no? El mundo real es una fe antropológica, no una fe teológica, una fe intelectiva. Es la intelección pura del concepto, de la esencia y del mundo real. Bien, va a tener un segundo apartado en el capítulo del espíritu para criticar a la ilustración, y explica que la lucha de la ilustración es una lucha contra la superstición. El oscuro tejer del espíritu deviene en claridad ante sí mismo. La realidad efectiva va a ser reconciliada, es decir, la oscuridad con la verdad, y va a ser reconciliado como si se reconciliara el cielo y la tierra. ¿A través de qué? A través de la conciencia. Tienen un punto de partida distinta, pero se unen en la inteligencia. A la creencia de la fe, sostiene, le falta el principio de la realidad efectiva, número 316. Bueno, y con el número 316 vamos a hacer un paréntesis para después continuar con lo que será el siguiente apartado, que es la libertad absoluta y el terror. Cerramos pues en el número 316 hablando de qué es para ella el saber verdadero, para la creencia de la fe. El saber verdadero y la autoconciencia tienen un mundo inmediato que es la certeza universal de sí misma, su conciencia pura. En esta relación en la que por tanto se conjugan tanto verdad como presencia y realidad efectiva. Ambos mundos son reconciliados y el cielo ha descendido sobre la tierra
y se ha trasplantado a ella. Desconcierta de pronto este tipo de expresiones de Hegel, en el que mezcla filosofía y teología. Hacemos una pausa, nos quedamos en el 316.